Bueno, ¿qué tal, Aldo? Gracias por acompañarnos, sos un amigo personal y de la casa. Por supuesto, un gusto estar con vos. Está bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Aldo Estrada, decíamos, un dirigente sindical con una gran tradición. Hablábamos fuera del micrófono, tu militancia ya de principio de fines de los 70, principios de los 80, ¿no? El peronismo de base, aquel peronismo, aquella fracción del peronismo que fue duramente castigada por la dictadura. Exactamente. Y bueno, después toda una transición ahora a la UOM de Villa Constitución, y este momento de discusiones paritarias donde siempre se tensa la cuestión hacia mediados de año. En los últimos 11 años, por suerte, viene ocurriendo esto. Digo, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando con los cierres 27-28%? Los medios opositores dicen, bueno, en verdad no cerraron ese número porque después le dan una plata por abajo, entonces, pero los acuerdos son del 35%. Hay una idea de instalar que la inflación en la Argentina es del 35-40% y no del 25%, como dice, por ejemplo, Caló, y que eso deteriora este proceso económico-político. Hay una idea deliberada que hay sectores de gremialismo que están tomando y haciendo propia. Sí, por suerte las paritarias primero tienen una secuencia histórica como nunca se vivió, o sea, 12 años de paritarias fueron marcando una práctica y un rumbo que a mí me parece muy beneficioso para los trabajadores. Segunda cuestión, una discusión que a mí me parece que no está bien hecha sobre que las paritarias son libres y hay acuerdo entre empresarios y trabajadores y que eso se debería respetar. Lo dice las paritarias, el ministro de Trabajo dice un poco eso. Sí, pero las paritarias siempre tienen intervención del Estado. En realidad siempre es un acuerdo en todo momento en donde participan los trabajadores, los empresarios y el Estado. Y el Estado indudablemente marcando y señalando un rumbo. Todos los años lo fueron señalando, se fueron firmando por arriba, se fueron firmando por abajo, pero todos los años marcaron un rumbo. Y en este momento la Argentina tiene una situación particular, sobre todo inclusive los antecedentes que se vivieron hace muy poco tiempo. O sea, se produjo una especie de golpe económico en noviembre y diciembre del 2013 que provocó un proceso evaluatorio al inicio de 2014 y que eso hizo que perdiesen muchísimo los trabajadores en ese proceso. El año en que los trabajadores pierden con respecto, en general, digamos, en sus aumentos salariales con respecto al proceso inflacionario fue el 2014. Eso es reconocido por todo el mundo. No se empató, se perdió. Se perdió, eso está claro. En los años anteriores se había ido ganando 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. La paritaria que más se gana es la paritaria del año 2009, la de la crisis. Mirá vos, qué curioso. Es cuando menos inflación hubo, producto de que baja el consumo fuertemente por la crisis, y los trabajadores firmaron 24% ese año de aumento salarial. Y hay un esfuerzo importante del gobierno por querer controlar una variable como es la inflación. Y los trabajadores debemos tener una mirada sobre eso. Yo te decía hace un rato, no nos conviene a los trabajadores tener una economía que inflaciona al 30-35%, porque es quien más pierde es el que tiene el sueldo fijo. El que tiene solamente un aumento 1 o 2 veces en el año y después tiene que esperar el próximo año, cuando el aumento de precios se da todos los meses. Entonces, que el gobierno intente, y que creo que eso ha sido evidentemente claro, regular hacia abajo, que este año se llegue a una paritaria a una inflación del 20%, con una paritaria del 27%, no nos parece mal. El problema es que había una expectativa muy alta de producto de lo que había pasado el año pasado. Claro. Esto me parece que sí debe ser contenido. O sea, hay como un choque, diría yo, o una contradicción, para no decir esa palabra, entre el momento económico que vive la Argentina y las expectativas inflacionarias que se habían generado y que los trabajadores tenían con respecto a la paritaria. Para construir expectativas inflacionarias, por supuesto, hay un discurso político que es muy potente de hace mucho tiempo, porque es una de las patas donde al kirchnerismo se le puede entrar de algún modo una zona de debilidad o una zona que la ha tenido un poco perdidosa según las épocas. Pero quiero decir, también cuando vos traes esto de, a ver, el aumento de salario desmadrado podría generar inflación, uno podría decir, bueno, pero ese es un poco un discurso economista liberal. Es decir, porque, a ver, desde este lado siempre se dice,
los salarios impactan sobre el 2, el 3, el 5% de la facturación de una empresa. ¿Por qué van a generar inflación? Digo, tengamos en claro lo siguiente. ¿Por qué generar inflación con salarios? Ahí hay otros componentes. Perfecto. Yo creo que son componentes de expectativas inflacionarias. Los aumentos de precios están regulados y manejados en una economía concentrada como en la Argentina por un grupo de empresas. Y sabemos que el gobierno ha tratado de frenar esos aumentos de precios que no se han desmadrado. Cuando vos firmás paritarias que andan en... No es que la paritaria provoca la inflación, generan las expectativas para que el día de mañana el almacenero, el del supermercado, haga una remarcación de expectativa. No es que los billetes que se pone ese trabajador en el bolsillo objetivamente impulsan. Exactamente. No es así, al contrario. Y la otra cuestión que a mí me parece importante señalar también es que ¿por qué el gobierno en un año electoral hace una tensión tan fuerte de la paritaria si políticamente no le convendría? ¿Por qué? O sea, creo que el gobierno responsablemente está intentando bajar esa expectativa, porque si nosotros vamos a una expectativa inflacionaria del 30-40%, vamos de nuevo a un proceso devaluatorio. En un momento en que la Argentina tiene serias dificultades con su balance, o sea, su moneda, digamos, con el tema de la falta de divisas, y en un momento en que sigue habiendo recesión mundial y que esto se debe sostener con mercado interno. Entonces, ¿el gobierno quiere bajar el poder adquisitivo de los trabajadores? Creo que no. Creo que ha hecho una serie de muestras muy fuertes de querer sostener, porque es con mercado interno que se sostiene la actividad económica, y es sosteniendo la actividad, o sea, el poder adquisitivo de los trabajadores, donde, y que es lo que defendemos nosotros, los sindicalistas, digamos, que sostener sobre todo poder adquisitivo. Es cierto que se asumió un riesgo, porque se acotó la paritaria alrededor del 27%. Si la inflación supera esos valores, indudablemente que es un fracaso del gobierno. Quedamos de arpe. Claro, exactamente. Y es probable que, digamos, vaya a ser un conflicto serio e importante. Pero no está mal hacer la apuesta para, y de acuerdo a los índices que hay hasta hoy, se pueda controlar la economía, no entrar en un proceso devaluatorio, no entrar en la timba financiera y todo lo demás, que eso no le conviene nunca ni a la economía real del país. Ni a los trabajadores. Una pastillita respecto de, bueno, se arregla un 27, 28, pero hay una categoría que tiene un 30 y pico. El tema aceitero, que fue el más sonoro acá en Rosario. 28, pero parece que ahora... Se acordó un premio, concretamente. Se acordó un premio, un presentismo. ¿Para todos o para la categoría más baja? Ubiquemos la actividad. La actividad, los gremios que tuvieron, el sector que estuvo en conflicto, pues no estuvo todo el gremio aceitero en conflicto, estuvo la federación. Que es una parte. Que es una parte. Por fuera de la federación está el sindicato aceitero de San Lorenzo, que no estuvo en conflicto. Y que representa casi el 70% de la actividad. Ellos representan el 30% de la actividad aceitera. Y representan a unos 5.000, 7.000 trabajadores. O sea, y es cierto que es una actividad, la aceitera, de alta rentabilidad. Sí. Y es cierto que ellos podrían haber logrado, y creo que logran, un aumento salarial distinto, digamos, con respecto al resto. Ellos logran realmente un aumento del 36%, a la masa salarial, a la base salarial va el 27,8% y después con un premio... Premio presentismo. Claro. Esto es por un atraso que hay en la Argentina, de que los empresarios se niegan a hacer un mecanismo de distribución de ganancias. O sea, ¿qué decimos nosotros? Podría haber un aumento salarial que vaya acorde a cómo se mueve la economía. Con una pauta de... Y por el otro lado, las empresas que son más rentables y que tienen posibilidad de distribuir y de generar mejores condiciones para sus trabajadores, como el caso de aceitero, o la industria química. O los neumáticos que ya lo hacen. O los neumáticos, haya un mecanismo de distribución de ganancias. Un 0,5. Y que eso no impacte directamente en las expectativas inflacionarias del país. O sea, esto es una discusión a la cual los empresarios se vienen negando rotundamente, que podría ser un camino mucho más sano y mucho más fácil de Es conceptualmente fuerte y muy interesante eso, digamos. Por eso sería novedoso desde el punto de vista conceptual, digamos, de la discusión con el capital, y por eso es importante darla. Porque yo tengo que someter a todo el mundo a tener
una paritaria del 36%, claro, ¿no es cierto?, cuando hay actividades que no pueden pagar eso, claro, que no van a poder sostener eso, en un momento en que también el Estado, y por suerte, y para sostener el trabajo y el empleo, viene subsidiando fuertemente a la industria. O sea, entonces, esto también hay que ponerlo arriba de la mesa a la hora de discutir una paritaria. Una línea y terminamos porque se nos fue el tiempo. El paro de Moyano. ¿Moyano qué es hoy en Argentina? Lo que fue hace un año, 3, 5, 8. Está en un proceso, va como dice, bajando por el tobogán y termina en el arenero, y es como una especie de instrumento de Clarín para tratar de podrirla un día antes del cierre del 10 de junio, que son el cierre de los frentes. ¿Cómo lo ves? Yo creo que estoy forzando el análisis. No, creo que hay parte del reclamo que es cierto y nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, con esta corrección que se hizo del impuesto a las ganancias. Estamos de acuerdo en Argentina, realmente hay que discutir y hay que encarar en algún momento, lo hará el próximo gobierno, una reforma impositiva real, seria, equitativa y justa. O sea, una corrección de momento que creo que el impuesto a la ganancia, tomándolo solo, pero tomemos todo el sistema impositivo de la Argentina, digamos, en algún momento hay que discutirlo y hay que sentarse a hablarlo seriamente. Tomar solamente el tema del impuesto a la ganancia, que es cierto que está deformado y que esta última modificación que ha hecho lo hace complejo, inentendible. O sea, nosotros no podemos tener a los trabajadores consultando con un contador para ver cómo evaden no pagar impuestos a las ganancias. Eso desnaturaliza, o sea, eso es una situación que hay que corregirla. Ese reclamo es legítimo, pero a mí me parece que es claramente empujar hacia la confusión de la gente, digamos, o sea, que está todo mal en el gobierno por una situación como esta. O sea, creo que la Argentina tiene cuestiones en las cuales ha avanzado, cuestiones que hay que profundizar, pero que tienen que estar mal, pero que no está todo mal. Y esto es empujar en un momento electoral a que la gente se confunda y que vote de nuevo por el neoliberalismo en Argentina. Y esto me parece que puede ser resultado de una medida de fuerza o de un paro en este momento y en estas condiciones. Gracias, Aldo. No, gracias a vos.